Biblioteca Municipal de Concepción, esperando que baje por la escalera Osvaldo Sepúlveda Codujo, un penquista que él está acá en el archivo histórico, es un investigador del archivo histórico y yo creo que nos va a contar copuchas no de la actualidad, pero sí de la prensa rosa, yo creo que de antaños. Así que a ver si ya viene por acá bajando, porque aquí voy a presentar a quién va a ser esta ruta para Espacios Alfons. El señor... ¿Cómo estás, Osvaldo? Qué gusto poder encontrarte. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Qué bien. Los estaba esperando, ya se estaban demorando. Sabes que tuvimos que dar un par de vueltas porque no teníamos dónde quedarnos. Esa es nuestra excusa. Además que estaban los carabineros aquí al lado. Así que no podíamos hacer ninguna cosa rara. Aceptado. Fíjate que vamos a salir a pasear. Fantástico. Y vamos a hablar sobre copuchas históricas. ¿Te parece? Bien, me parece. Que tú has investigado, donde Bien. tú, yo creo que tienes mucho que contarnos. Y muchas historias contadas por mi madre y mis tíos. Maravilloso. Oye. Esto de la generación de que va de boca en boca Es muy importante. es muy importante. Es importante ponerle atención a los viejos cuando cuentan sus historias. Desgraciadamente no todos tienen se dan el tiempo para hacerlo. Así Y yo es. sí me di el tiempo Para escuchar para escuchar. y preguntar. Y mi madre a la hora del almuerzo, de la comida, nos sentábamos y contaba historias de cuando ella era chica o de sus padres o de sus abuelos. Y eso se quedó grabado en la memoria de cada cual. Y sabes que antes de empezar, por favor, estamos elegantes hoy día, como se amerita hacer una ruta por Concepción. De todas ¿Sí? maneras, pues nuestra Sí. ciudad que amamos y amamos su historia, pues. Así Oye, que estamos ¿sabes? muy elegantes hoy día para Te Espacios pediría que enfocaras un poquito para arriba porque ahí están las oficinas del archivo histórico, que nos cobija la biblioteca, pero debería ser una entidad aparte. Sí, Y la cantidad de material que El hay. archivo histórico sí, tiene mucho y se atienden aquí a muchos chiquillos de la universidad que hacen sus memorias, sus tesis y trabajos. Y la gran base del archivo histórico es el archivo municipal de Concepción, que empieza por ahí por 1850 y tanto, 1860. Son 500, 600 tomos hasta el siglo XX, hasta la actualidad. Vamos, y es Camila. maravilloso Vamos. tener ese tremendo y valioso material aquí en el archivo histórico. Ahora yo te quería preguntar, ¿por qué vamos a ir para subirnos al vehículo y hacer la ruta? ¿Es valorado el archivo histórico? ¿Cómo dices tú? ¿Es valorado el archivo histórico? Poco a poco ha ido causando sensación y vienen de varias partes de la zona a consultar a nosotros. Mira. Y han hecho donaciones también a algunas instituciones de sus documentos y sus archivos y fotografías. Así que... Cada vez se está tomando más conciencia de lo que es la historia y de dónde hay tantas cosas que vamos a conocer ahora. Así también. es, y las puertas abiertas están para toda esa gente que venga a investigar. Nuestra primera parada histórica de este recorrido histórico en nuestra ciudad de Concepción es acá en el Parque Ecuador. Estamos frente a una imagen, una estatua de Juan Martínez de Rosas. Claro. ¿Por qué paramos acá? ¿Por qué esta es nuestra Porque primera? él, fíjate, es nuestro prócer. ¿Ya? Es el delegado de Concepción que fue a Santiago después de 1810, en la época de la independencia. Juan Martínez de Rosas es el prócer penquista de la independencia sin duda alguna. Mira. Había sido secretario de la Intendencia, era líder de las ideas independentistas, pero fue a Santiago y lo recrean los mármoles que están a su lado y propició y consiguió que se hiciera el primer Congreso Nacional de 1811. Y aprovechó él, se cree que por encargo del suegro, que era un hombre muy rico, sacara la ley de libertad de comercio. Si nos acercamos podemos ver. Ahora, Él estaba ahí con un documento en la mano. Así es, sí, está escrito eso. Juan Martínez de Rosas tuvo problemas, se peleó con José Miguel Carrera y José Miguel Carrera lo desterró a Mendoza, de donde era él procedente.
y en definitiva se murió al año siguiente, en 1813. Ahí está la fecha. Ahí está la fecha. En Mendoza. Ahora hay que considerar que Mendoza era parte de la Capitanía General de Chile, pues. Así que él era chileno, si lo podemos decir así. Oye, ¿y los mármoles de al lado? Eso quería preguntarte porque fíjate. Recrean las dos instancias importantísimas que él tuvo. Este es el friso de mármol que representa la libertad de comercio. Antiguamente los españoles no permitían el comercio con otras naciones más que con ellos, ¿ya? Y los prohombres y los ricos de patriotas o criollos querían hacer más plata, lógicamente, pero solamente podían comerciar con el virreinato del Perú o a través de la cordillera con Argentina y nada más. No se aceptaban los barcos franceses, holandeses, ingleses en las costas chilenas. Y el gran deseo de todos era lograr la libertad de comercio. Y en ese congreso se consiguió la libertad de comercio. Ahora, estos mármoles y la estatua son del famoso artista, del famoso escultor Nicanor Plaza, un hombre tremendamente importante. Él ganó la licitación que se llamó para hacer este trabajo y esta estatua fue instalada en 1893. Así es, 1893. Y el otro lado, veamos el otro lado, representa la... Oye, y menos mal que no está rayado con grafiti. Sí está rayado, sí, desgraciadamente. No, los mármoles, porque sí. eso sería, pero... La falta de respeto... Este está pintado, tienen que haberlo rayado. Sí. Esa es la inauguración del Congreso del Congreso Nacional de 1811, que él hizo el discurso de inauguración, Juan Martínez de Rosa. Por eso que es tan importante y por eso es que es nuestro prócer, sin duda alguna. Ahora... Un buen inicio para nuestra ruta. Sí, Vamos a poner la ruta histórica. Pero espérate, déjame terminar con la historia de Juan Martínez de Rosa. Se repatriaron sus restos desde Mendoza en 1894 y llegaron a Santiago. Desgraciadamente, la política en aquella fecha, bueno, como siempre, estaba media revuelta y los restos de Juan Martínez de Rosa llegó un momento dado que nadie sabía dónde estaban. Pasaron más de 100 años. Es increíble. Y el hecho es que una vez en Santiago, en el cementerio, estaba Patricio Kuhn, que era alcalde de Concepción, y sabía de esta historia de la búsqueda de los restos de Juan Martínez de Rosa, y se puso a conversar en un funeral que le tocó asistir. Y el caballero le comentó que él era descendiente de penquista de Juan Martínez de Rosa y en su tumba estaban los restos de Juan Martínez de Rosa, que era la tumba de un hijo de Ramón Martínez de Rosa. Si no cuenta eso. Si no lo cuenta, no lo sabríamos. Bueno, ahí se iniciaron todos los procedimientos para traer a Juan Martínez de Rosa a Concepción. Imagínate. Y se logró en el año 2015 y fue traído a Concepción. Una escolta especial presidencial lo estaba esperando en Chaimávida. Llegó en su vehículo en una urna de mármol maravillosa. Pasó por la Plaza de Armas, donde fue homenajeado por la banda de Carabineros. Y después se le trajo acá, donde estaba el alcalde y algunas instituciones como la mutual de zapateros, que se llama Juan Martínez de Rosa, donde se toman muy buenos caldos. Y fue recibido entonces oficialmente la ceniza. Ahora, después, unos días después, se inauguró el Panteón de la Patria, que está en el cementerio de Concepción, y ahí quedó depositado en forma eterna Juan Martínez de Rosa y en su casa nuevamente. Y al lado de la tumba de su mujer, la Nieves Urrutia Mendiburo.
Qué memoria la tuya. No soy muy Ya, memorión, sí. pero son esas cosas que uno tiene que saber, pues si es penquista, Es que hay sabes que saberla. que aparte que tú lo cuentas, es como un copucha, ¿te fijas? Es como una copucha histórica de verdad. Es como decir, oye, te cuento, fíjate que apareció el cuerpo de... Apareció el cuerpo, Apareció claro. el Esos cuerpo. pequeños detalles que son tan importantes, pues, lógico. Ese encuentro del alcalde con el descendiente de Juan Martínez de Rosa, yo lo encuentro, pero un punto bastante simpático. Bueno, aquí de este mismo ángulo podemos ver una serie de cosas interesantes. ¿Ya? No sé si ustedes conocen, bueno, ese monumento que está ahí ¿Ya? es alusivo al Liceo de Hombres de Concepción. Bueno, y tenemos acá el liceo Lo que Enrique queda, Molinas, lo que queda las ruinas. de las ruinas del liceo que se construyó en 1915 más o menos, que era un palacio imponente que cubría toda la cuadra y daba vuelta, y más el internado que estaba por Aníbal Pinto. Monumento Nacional, Auditorio del Liceo de Hombres de Concepción, Caja Escalera, 1912-1914. Y la Sala Auditorio, 1930-1933. Y eso es este monumento que tenemos aquí, que estamos en medio de... Lo recrea, te fijas, Claro. unas columnas alusivas, es cosa de interpretación que es lo que significa. ¿Te fijas? Pero hace alusión a la fundación del liceo. Que lo tenemos al frente, Al que está frente las son ruinas que se han las mantenido. ruinas del teatro. Ahora, el teatro, como bien lo dice ahí, fue construido después. Exactamente. Lo construyó el arquitecto Montaneu Urrejola, que es el mismo que construyó el edificio donde está ITES ahora, En pleno centro, en Barros Castellón con Barros Arana. Arana. Castellón con Que Barros mal llamado Palacio Castellón, y no, pues debería llamarse Urrejola o del Río en último caso, que porque se era la pudiera- viuda del Río. Y que se pudiera haber reconstruido eso, como haber mantenido la imagen, habría fantástico. sido maravilloso. eso. Fantástico, pero no hubo Sí. intención de ello, y le compró una casa comercial y lo transformó en un Y está híbrido. totalmente Claro. transformado. Ese debería ser un museo de Concepción o algo Exacto, parecido. sí. Sí. Hay algunas construcciones en pleno centro que deberían haber sido Por ¿cierto? supuesto. mantenidas. El teatro del liceo es ese, el que se ve ahí. Y Y aguantó los temblores de ahora. sí, no, pues, los de se hace anduvo poquito. descascarando Yo de todas creo. maneras. Pero sabes tú que hay unos proyectos maravillosos que todos los años reflotan. ¿Ya? Y últimamente ha habido se le ha dado mayor importancia. Así que es muy posible que muy luego salga el capital como para Ojalá, hacer algo por él. Ojalá para Ahora, la mantener idea es historia. mantener la estructura sin hacerle mayores arreglos, salvo, ¿no es cierto?, por supuesto, solucionar todos los problemas de humedad o de la parte que se vaya a ir que no vaya destruyendo a caer. y recubrirlo de vidrio, Ah, cosa que sería muy bonito. Y la sala, protegerlo. protegerlo. Y la sala también arreglarla, acomodarla y usarla, porque esa es la idea. Y estábamos diciendo que este fue como el tercer liceo del país. Así, claro. Primero en Santiago, lógicamente, Talca también, o La Serena y Y Concepción. Concepción. Sí, cumple el liceo 200 años. Al lado está la construcción nueva. Esta construcción nueva fue inaugurada en el año 68. Yo estaba en el liceo ¿Ya? y estaban terminando cuando entré al liceo yo el año anterior, en el 67. Y el 68 me acuerdo que se inauguró. El intendente era Alfonso Urrejola Rau. Y vino a la inauguración, y ahí estuvimos todos cantando la canción nacional, Nacional. y portándonos, Y tú bien derechito. portándonos como Ah. caballeros. Ahora, desgraciadamente, en aquella fecha eran las cantidades de cursos por letra eran enormes, porque yo siempre digo como chiste que eran de la A a la Z. En la A los más chicos y los tontos grandes Era la Z. la Z más o menos. Y no hay matrícula. Tiene muy poca matrícula el liceo. Edificios enormes, grandes. Mira. Así que yo creo que la punta de acá deberíamos cortarla y que transformarla en Archivo Histórico de Concepción. Claro que sí. ¿Te imaginas? Quedaría magnífico, porque ahí están las escaleras, ¿no es cierto? Y podríamos ¿No? hacer... Y poner estos mapas o algunos diarios que son importantes. o sea, unas salas de exhibiciones, lógicamente. habría, pero Salas material- materiales rotativos, lógicamente, y las colecciones que tenemos, por supuesto, y salas de estudio. Y una cafetería. Y una cafetería, por supuesto. Otro monumento que no sé si ustedes ubican es uno que se ve ahí entre medio de los árboles. Ese verde. ¿Vamos? Este parque era... Por acá yo creo.
no era parque. Lógicamente estaba el Cerro Caracol, al cual se podía ascender por un camino, que se supone que por eso se llama Caracola. Ambrosio O'Higgins, el padre de Bernardo, cuando fue intendente de Concepción, hizo hacer un camino por el cerro que pudiera llegar a Hualque y a Rere, porque periódicamente se subía el río Biobío y se cortaba el camino. Ya. Entonces la única posibilidad era a través del cerro. Y el camino tomaba un ritmo de caracol. Entonces se piensa que por eso se llama Caracol. No se tiene la Cerro certeza. Caracol. Cerro Caracol. Y la Alameda era o sea, en un principio esto eran canteras. La municipalidad licitaba estas canteras y eran explotadas. Pero llegó un momento tal que la gente ya empezó a reclamar, porque la ciudad había crecido hacia acá, y la piedra no era buena, era piedra blanda. Así que se dejaron de explotar las canteras y un intendente iluminado puso 5 corridas de álamos aquí. Entonces se le llamó Alameda Nueva o Alameda de las Delicias. Ahora, ¿por qué nueva? Porque existía la Alameda Vieja que estaba en lo que actualmente es Manuel Rodríguez. Ahí había otra Alameda donde la Que es gente casi iba a el pasear. extremo de la Claro. ciudad. Que es que Así hay es. que cruzar Ahí casi todo. iba la gente a pasear. Los militares hacían los ejercicios, hacían los desfiles militares ahí. Ya. Y era el doble de ancho la Alameda. Y después empezaba la Pampa, pues. Que todavía hay unos sectores que le llaman ahí. La Pampa. Es la Pampa. Oye, ¿y este monumento? Se me cae. Está hecho, si ustedes se fijan, dice France, la F es de Francia, la A ahí me pillaron. Pero es un monumento hecho para los franceses y los hijos de franceses que fueron a pelear a la Primera Guerra Mundial en 1914. Y ahí están todos los nombres de los chilenos o franceses que vivían en Concepción y que fueron a pelear. Y que participaron ahí. Así es. Ah, mira qué interesante. Fíjate, mira los cascos, mira las haces de los romanos, las hojas de laurel. Te fijas, y ahí están los nombres de varios franceses. Y fíjate que está con flores ahora, que estará de aniversario. Pero se ha conservado, si eso es simpático. Qué bueno. Se ha conservado. Qué bueno, claro, no está rayado y está el registro ese de nombre es nuevo. Tenía un libro abierto con hojas de laurel. Ya. Y, es más moderno esto. Anubó. Pero se lo robaron. En los primeros años de los años 70 se robaron el libro. ¿Esa gente volvió? ¿O los que volvieron? Muchos de ellos volvieron, sí. Y se robaron también en la misma fecha el busto que había de J.M. García, que fue rector de la universidad, del Liceo de Concepción. ¿Qué año era esto? ¿1800 o 1900? No, 1914. 1914. Pero la fecha 1980 es cuando repusieron el registro. Perfecto. El registro. Aquí, esto estaba lleno de estatuas en su tiempo. Bueno, y como te estaba contando, existieron estas cinco hileras de álamo y la gente venía a pasear acá. Venían en coches a caballo y la municipalidad instaló asientos, sofáes, como le llaman en los periódicos, dicen sofáes. Y se instalaban acá y eran las oportunidades que tenían muchas muchachas jóvenes de salir de su casa. La mujer, piensa tú que en aquella fecha no salía. Estaba en la pura casa. En la casa a misa el día domingo y en alguna ocasión imagínate pasear y mirar lo que... A los muchachos que venían a caballo muy elegantes y haciéndose solitos. Y era la pura mirada, nada más. Así como... Por supuesto. Entonces también se detenían a conversar, pero siempre con la gobernanta o la madre al lado, poniendo el ojo. Claro, cuidando. Y este parque empezó ya a ser parque. A fines del siglo XIX, en que se empezó a encalanar con flores y plantas. Se le hizo un círculo al medio, se hicieron paseos. Allá al fondo, cerca de Tucapel, había un pequeño zoológico
Aquí al frente donde está ¿Las canchas de tenis? las canchas de tenis había un frontón de la pelota vasca, ¿Ya? fíjate, de pelota vasca. Aquí a los pies de la cascada había un hogar de ancianos de la mutual de inválidos, de inválidos, si bien digo, y de los veteranos del 79. Por eso esta calle se llama Veteranos del 79. Esta calle, claro. Claro. Y Y que da hasta la galería la Galería de la Historia. de la Historia. Esa es la calle Hospicio. Hospicio Con veteranos, porque donde está la Galería de la Historia había un dispensario, como se llamaba antiguamente, a una especie de consultorio. ¿Eh? Ya, Y después era venía- dispensario. Después venía el Hospicio, que era un edificio antiguo largo, y en la mitad empezaba la Casa de Orates. Bueno, esos edificios se cayeron para el terremoto del 60. Me acuerdo que Enrique Van Rieselberghe, padre, que cuando era ¿Sí? alcalde, hizo demoler el resto e incorporó todo eso al Parque de Concepción. Mira. Importante fue eso, porque estaban las ruinas ahí de 1 metro y no pasaba nada. Oye, y hay otra cosa interesante también, donde está SEMA, ¿Ya? estaba SEMA, SEMA. SEMA Chile, estaba la piscina municipal, un edificio antiguo con 2 torreones y una piscina techada. Y ahí venían. Ahí venía y se cambiaba el agua 2 veces a la semana porque no había filtro. Y venía la El gente a la gastadero de piscina. agua. Bien interesante. Ahí jugaron waterpolo ¿Ya? los marinos del Exeter con una selección de Concepción. A principios del año 39 vinieron 2 barcos ingleses comandados por, no me voy a acordar el nombre del comodoro, y bajaron acá a Talcahuano, a Concepción, y fueron muy agasajados. Y ellos a su vez agasajaron a las autoridades de Concepción. Y la marinería jugó fútbol, jugó waterpolo como aquí en la piscina municipal, claro. Y se fueron felices porque habían sido recibidos espléndidamente. Y quedaron también los penquistas quedaron muy gratos con ellos, porque fueron como muy agradables. Oye, ellos estaban haciendo un periplo por el América del Sur porque ya se venía la Segunda Guerra Mundial. Ya había que Ya se sabía. regresarse. No, había que conocer y aunar amistades, pues. Hacer amistades, y esa era la idea. El hecho es que ellos se fueron a a Iquique y Antofagasta, y retornaron a Valparaíso, y los marinos bajaron a Valparaíso, y vino el terremoto del 39, 24 de enero de 1939 a las 11 de la noche. Y se enteraron de este terremoto, bueno, se movió todo Chile. Se enteraron de terremoto y se vinieron, pero el Exeter primero, a todo vapor a Talcahuano, a todo vapor, vueltos locos. Y el Ajax se quedó en Valparaíso cargando vituallas, cargando equipos médicos, equipos de médicos, soldados, etcétera, para traer a la ciudad de Concepción, con la cual casi nada de contacto tenían, pero suponían, y ya algo se sabía, que había quedado el desastre. El desastre. Llegó el Exeter acá, a Concepción, bajaron los marinos y prestaron ayuda en la Plaza de Armas de Concepción, que fue muy maravilloso. Trajeron luz, trajeron un motor que daba luz y se iluminó la Plaza de Armas. Trajeron una radio con la cual se pudieron comunicar. Y la antena la pusieron en el antiguo Hotel Ritz. ¿Ya? Ahí en el Prat. techo. Ahí. No, en el Ritz. En Prat con No, ese barro. es el Cecil. Y ahí en el techo pusieron la antena. Y ayudaron a demolerse. Se vio hasta el Comodoro tirando cuerdas, demoliendo paredes. Mira. Que estaba muy peligrosa. Ayudaron además a dinamitar las torres de la catedral. Dieron aliento, atendieron los médicos, los marinos atendieron a la gente. Una serie Solidarizaron ahí. Y el Ajax llegó, bajó todo lo que traía y cargó el barco con damnificados. 1000 y tantos damnificados. Partió para Valparaíso a dejarlo. Volvió a cargar vitualla, se vino nuevamente a Valparaíso, y en eso el Exeter ya tenía que
también partir, cargaron con damnificados y partieron los 2 barcos llenos de damnificados nuevamente a Valparaíso. Y ahí ya tomaron rumbo hacia Mar del Plata. El hecho es que los penquistas quedamos muy agradecidos de eso. Los 2 capitanes de los barcos, el Comodoro y el del Ajax, fueron condecorados con la Legión de Honor, el gran collar de la Legión de Honor, y los marinos todos recibieron una medalla de la municipalidad con los colores de la municipalidad en la cinta. Pero cuando en Mar del Plata estaban, se produjo la Segunda Guerra Mundial y se produjo la famosa batalla del Mar del Plata, y donde fue acorralado el famoso barco alemán, el Graf Spitz, ahí en Montevideo, que el capitán del barco lo hundió. Bueno, de ellos, estos 2 barcos después siguieron su periplo y desgraciadamente el Exeter fue hundido en el Mar de la China. El Ajax sobrevivió. Tuvieron muchas actividades en Mediterráneo y en diversas partes durante la Segunda Guerra Mundial, pero desgraciadamente el Exeter se hundió. Ahora, lo bonito fue que años después, parece que a los 50 años de todo esto, la sociedad de ex veteranos del Ajax y del Exeter en Inglaterra solicitaron a la municipalidad mediante carta autorización para recrear las medallas, porque habían sobrevivientes que no las habían podido conservar porque el barco se había hundido. Y se las llevó el mar. Por supuesto que se autorizó. Hubo comunicación rápida. El embajador en Inglaterra entregó las medallas a los sobrevivientes. Y también se colocó una placa en el nuevo Exeter, porque el nombre se va sucediendo en diversos barcos. Se puso una placa de agradecimiento de la ciudadanía de Concepción a la ayuda que habían prestado estos hombres ingleses durante los trágicos momentos del terremoto del 39. Bonito, ¿eh? Bonita historia. No. Y la calle también, la municipalidad rindió un homenaje al Exeter colocándole el nombre a la calle que está, un callejón que hay en Copolicán con San Martín. Ahí está la placa Exeter, que nadie sabe por qué se llama así, pero es por eso. Claro, te das cuenta que todo tiene un porqué. Sí, pues lógicamente. Todo tiene un porqué. Pues, ahora los que nos están viendo en nuestro programa, que Espacio Sarfons de nuestro canal Omega TV, ya sabes que cuando vea esa placa o vengan a Concepción, la historia está aquí, en nuestro programa. Por agradecimiento a esos marinos ingleses que nos ayudaron durante ese tremendo terremoto del año 39. Problemas que tuvimos. Que quedó la ciudad totalmente en el suelo. Se cayeron todos los palacios, se cayeron todas las iglesias, se cayeron todos los edificios públicos. No quedó nada. ¿Dónde estamos ahora, Osvaldo? Mira, estamos en una plaza que se forma cuando a los pies de la famosa cascada del Parque Ecuador. Exactamente. Oye, a todo esto no hemos dicho por qué se llama Parque Ecuador. Pues es que eso yo te había preguntado. Claro, se llamaba Alameda Nueva o Alameda de las Delicias. Y más o menos en 1930 vino un embajador de Ecuador a Concepción. ¿Ya? Que fue muy agasajado y era un hombre muy simpático que estaba aunando amistades con los chilenos. A nosotros siempre nos ha convenido estar de buena con los ecuatorianos. Y en esa fecha y un poquito antes había problemas con los peruanos y había problemas con los bolivianos. Teníamos que ser amigos de los ecuatorianos. Los ecuatorianos y los paraguayos. Y este señor hizo lazos muy importantes. Y por eso la municipalidad decidió colocarle Parque Ecuador. Parque Ecuador. Fíjate que yo sabía también que ellos habían donado, parece, varias plantas, ¿o no? ¿O estoy yo equivocada? No, plantas no, que yo sepa ya. no. Que yo sepa no lo sé, puede ser, pero no es leyenda que yo conozca. Ya. Entonces a lo mejor es un diario que es mío nomás, anda de la historia. Y en ese costado estaba la casona que usaban, que la municipalidad le entregó en comodato a los veteranos de la guerra del 79 que tenían una mutual en ella. Me da la sensación que en los últimos tiempos, como eran muy poquititos, los sobrevivientes que quedaban vivieron y murieron ahí. Pero no podría asegurarlo porque no tengo la certeza. Pero sí yo, en el año 58 puede haber sido, vi el desfile que se dio aquí en Víctor Lama, desde un edificio, y al frente, justo al frente, habían 3 viejitos vestidos de uniforme, sentados,
vestidos de uniforme plomo, con su casco, ¿Ya? con sus medallas en el pecho, rodeados de la familia y presenciando el desfile. Ah, mira. Entonces eran veteranos del 79. Tienen que haber sido centenarios ya. Claro. Centenarios, estamos hablando de 50, 60, 70. Y tienen que haber sido soldados cuando tenían 15 años, Sí, 14 pues, años. Porque sí, en pues, ese tiene- año, en esos chiquitito, tiempos, a los chiquitito. 14 años ya... Ya estaban, si es que no es un poquito menos, Así fíjate. es, así es. Aquí estamos, Osvaldo, en nuestra segunda parada histórica. Así es. Nos estamos encontrando aquí ya un poco más central, en la calle Chacabuco con Paicaví, justo en la esquina donde está la queridísima y que queremos tanto también los penquistas como es la Pinacoteca, De ¿cierto? la Universidad de Concepción. Así es. Exactamente. Esta casa del arte donde hay exposiciones. Hoy día es lunes. Hoy día el lunes está cerrada, está cerrada, pero como podemos, todos los museos del mundo. así es, Así pero es. podemos hablar de ella, perfecto. Claro que sí. Si ustedes se fijan, la forma de la construcción imita un poco a un templo azteca. ¿Y por qué ello? Porque la República de México dio el dinero para construir este edificio después de 1960. Aquí se ubicaba en sus primeros tiempos la escuela dental. Ah, mira, estaba acá. Así es. Y la escuela dental quedó en muy malas condiciones después del terremoto del 60. Del 60. Y para más remate se incendió la parte delantera. Ah, Entonces se decidió hacer la escuela de arte. de arte, la Casa del Arte acá, para darle la preeminencia que como corresponde con la Plaza Perú y a la Diagonal, pero se conservó la parte trasera de la escuela dental, Mira. donde se hacen las exposiciones generalmente, que son unos grandes ventanales, y esas eran las salas de práctica de los estudiantes de dental, porque ahí tenían la mejor luz para poder hacer sus prácticas, y ahí estaban los sillones uno al lado del otro, y con la gente con la boca abierta para trabajar los dientes. Para poder ver bien. Y eso se conservó, fíjate, y lo demás se construyó entonces por fuera haciendo esta imitación de un templo azteca. Inspiración. Adentro también está el gran mural Presencia de América Latina de Jorge González Camarena, que también es mexicano, y que también el gobierno mexicano lo envió y pintó esa maravilla de mural, que es enorme, enorme, que es digno de venir a visitar de todas maneras, que habla de la amistad entre México y Chile, habla de la fusión de las razas en América, habla de los metales, habla de los españoles y la mujer indígena. A un costado hay una escalera que es la serpiente emplumada y que va al segundo piso donde están las salas de exposiciones permanentes de pintura chilena, que es la mejor colección que existe en Chile. ¿Cuántas salas habrán acá? 1, 2, 3, 4, 5. Alcanzo a contar, sí, con el subterráneo. El hecho es que el mural es bellísimo. Y en este mural lo ayudaron dos penquistas, pues. Eugenio Brito, pintor de acá, y don ¿cómo que se llama este caballero que todavía está vivo? Ya me voy a acordar del nombre. Podría ayudar yo. Lo siento. El hecho es que esta colección es magnífica, la que tiene la Universidad de Concepción. Fue Tole Peralta, pintor y encargado de la parte artística de la universidad, quien le insistió al rector David Stishkin en su época, que fue el que sucedió a don Enrique Molina en la rectoría de la Universidad de Concepción, a que adquiriera una colección enorme que se estaba vendiendo sobre la generación del 13. Convenció a Stishkin y se compró. Concepción, la Universidad de Concepción tiene la mejor colección sobre la generación del 13, que es una extraordinaria tipo de pintura, porque hasta ese tiempo, hasta ese momento, la pintura era más bien muy realista, muy encuadrada en los típicos elementos del siglo XIX. Ahora, En cambio aquí empezaron a soltarse un poco y empezaron a pintar no ya los clásicos, sino que empezaron a pintar a la mujer lavando, el guaso, empezaron el angelito, que son los cuadros más famosos, la cueca, escenas de campo.
que antes no se pintaban porque no se le encontraba el valor. La famosa entrada de la Universidad de Concepción. Concibió como ¿Qué la universidad entrada- más bella? Sí. ¿Qué universidad más Se bella? concibió así para que fuera la entrada principal, etcétera, para darle el realce correspondiente a la ciudad. Esta es la entrada original de la Universidad de Concepción, concebida así desde del primer rector. El friso, bueno, el friso, si bien digo, fue hecho por un escultor argentino, Ormezano, Mario Ormezano. Y si ustedes se fijan, representa las figuras clásicas desnudas, representan las distintas facultades que tenía la Universidad de Concepción en aquel momento. Pegaso, por ejemplo, el caballo alado representa farmacia. El dios que está al medio con una culebra, con una serpiente y un Sí. casco es Atenea, la diosa de la sabiduría. Al lado está el arte, una dama desnuda con una paleta, sí, es una paleta de pintor. De pintor. Sí. Medicina se puede ver un poco más allá. Derecho, hay un niño con unos libros. El que está sentado algo tiene en la mano, el que está El ahí que en está el suelo, Sí, algo tiene tiene en la un mano. cacharro o algo. No será sé arte, qué será. no es arte, Mm. no. Bueno, y estas facultades están celebrando, saludando a la universidad o a la ciudad de Concepción, porque son dos interpretaciones distintas, que está sentada en un trono que tiene el escudo de la Universidad de Concepción. En el respaldo. Y ella entonces les muestra una corona de laurel, De laurel. que es la corona que premia a los sabios y a los artistas y a los deportistas. Mira, están todos desnudos a excepción de ella, la que está entregando, Claro, ¿cierto? sí. Esta corona, y es como un Atenea, soldado. Y Atenea, ¿cierto? no, si es Atenea, es la diosa Atenea, sí, que es la diosa de la sabiduría. Claro. Y de aquí esta puerta, bueno, podemos ver el escudo que está en el suelo, que es El de la universidad. Es leyenda de los estudiantes universitarios que no se debe pisar mientras son alumnos, porque si lo pisan antes de ello, terminar la carrera. no terminan la carrera. Ah, mira. Mira. Oye, el campanil El campanil ahí tiene su historia también. está en su esplendor ahí el Don campanil. Enrique Molina, el primer rector de la Universidad de Concepción, viajó en muchas ocasiones a Estados Unidos y recorrió varias universidades porque le interesaba ver el modelo de universidades, cómo era la enseñanza y cómo él era profesor, filósofo, o sea que sabía lo que estaba haciendo. Y vio que en las universidades de Estados Unidos habían símbolos que las representaban y que eran tremendamente importantes para la ciudadanía. Los distinguía. Los distinguía. Entonces llegó con la idea de hacer algo que representara a la Universidad de Concepción. Y se le ocurrió pensando en la Universidad de Berkeley, que tiene un campanil un poco más adornado que este. Entonces pidió presupuesto para hacer este campanil. A todo esto, el presidente de la federación y la federación de estudiantes de la época se pararon en dos pies. Por ningún motivo gastaron esa plata en cosas inútiles. Menos hacer un palo con un reloj. Invirtieran en, ¿cómo se llama? En hogares estudiantiles, en alimentación. Menos hacer... pero no gastar en eso. Claro. Don Enrique Molina insistió y lo hizo. Pero inmediatamente terminado se transformó no solo en el símbolo de la Universidad de Concepción, sino que también el símbolo de Concepción. Claro. Porque hasta la fecha es el símbolo de Concepción. Claro. Todo el mundo relaciona la al ciudad con el campanil. Pues. Exactamente. Y Telmo García tuvo que comerse, porque era el presidente de la federación, que abogado, y él nos Tuvo que contaba. quedarse callado. Cuando yo estudiaba en la escuela, ahí contaba la anécdota. No, callado, le pidió disculpas a don Enrique Molina por haber adelantado juicio y no haber reconocido la razón que tenía este caballero de construir un símbolo tan importante como lo fue y lo es aún el campanil de la Universidad de Concepción. Por el desarrollo libre del espíritu universitario arriba de pie, así dice el coro.
Oye, bueno, estas escuelas, estas tres, Y que nos enorgullece. pero por favor, la Universidad de Concepción se creó en enorgullece. 1917, que fue la primera reunión que hubo de vecinos esclarecidos de la época para crear el Comité Pro Universidad y Hospital Clínico de Concepción. Por eso que esa fecha se considera como la fecha clave de la fundación. Pero la universidad en realidad empezó a funcionar en el año 19, con inglés, química, Farmacia, tienes razón. medicina. No, medicina fue después. Medicina es más cara. Porque en química empezaron trabajando con un... Odontología también. Y dental, tienes Dental. razón. Y una pedagogía. Pedagogía en inglés sobre todo. Hice un aporte, Y en la pedagogía en inglés muchas mujeres. me imagino. Cosa extraordinaria, fíjate. Del año 19, muchas mujeres. Y empezó a funcionar, oye, y reunir dinero para poder funcionar en forma miserable. El profesor de química, Galvez, hacía las clases con un calentador donde se ponen las ¿Ya? teteras encima, esos ¿Ya? eléctricos. ¿Cómo? Ahí hacían las clases para hacer todo su... No, era una cosa impresionante. Sus inventos ahí. El hecho es de que el sur de Chile, porque el gobierno de Santiago no querían una universidad acá. Según ellos bastaba con la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Santa María en Valparaíso Mira. y la del Estado, que parece que estaba funcionando ya. Pero no querían una acá. Y los penquistas se impusieron y recibieron la ayuda de las comunas, fíjate, del sur de Chile. Los del sur de Chile estaban fascinados Que hubiera en tener una universidad más cerca. Así es, así es. Y por eso que una de las primeras cosas que se construyeron fueron los hogares. Claro. De hecho, en la Los universidad, en la parte de atrás, tiene los hogares. Así es, así es. ¿Cierto? Y antes estaban también, no sé si están Por acá, todavía en, por- en Aguilera y en todas esas calles arriba del El cerro. mundo la arena, Claro, para claro, atrás, ¿cierto? claro. Y el hecho es que las municipalidades mandaban 2.000 pesos, lo que era una fortuna. Y uno de los que no fue fundadores directamente, pero se incorporó un poco después, que fue don Luis David Cruz Ocampo, se le ocurrió crear la lotería. La Lotería de Concepción. Y con la Lotería de Concepción la universidad empezó a tener plata. Claro que después salieron leyes continuas en que le quitaban un porcentaje para las escuelas de Chiloé, otro porcentaje para Claro. no sé qué, ya así dice que al Iban final... desmenuzando todo este ingreso. Justamente, yo creo que algo recuperó la Universidad de Concepción con el invento del quino, fíjate. Cuando tú estudiaste acá, Ujú, en la Facultad de Derecho, ujú. ¿cuántos alumnos habían más o menos por promoción? Nosotros en primer año fuimos 120, Ya. así que en toda la carrera tienen que haber habido unos 400 alumnos más o menos, fíjate. Mira. Teníamos profesores muy ¿Y tus compañeros conocidos. eran muchos, de todas partes de Chile. Ya. Llegó un momento, fíjate, que desaparecieron todos porque eran todos de otros lados. Y uno Claro. quedó guacho con unos pocos que eran de Que Concepción. se ubicaban, pero el resto eran de distintas partes de distintas partes. Y uno había hecho amistad con ellos, por lógica. Claro. Y de repente desaparecieron porque... Y antes no estaba el internet, el WhatsApp, No. como para mantener los Así grupos, es. ¿cierto? Y fueron a preparar su grado a sus casas y después volvían a dar el grado nomás y se volvían a ir. Esa pared que dice Universidad de Concepción era Sí. la antigua escuela de educación. Y esa parte redonda, el segundo piso, era la biblioteca. No, el tercer piso de la biblioteca y abajo era una aula magna. Y las palabras Universidad de Concepción en escudo fue colocado recientemente, pues ves, 2009. Eso no existía. Mira el parque, pues el parque es maravilloso. Más encima, No, sí, el con parque es cerro atrás, precioso. el Cerro Caracol. Es que esto es un lugar privilegiado para los chicos, para los que estudian acá. Esta maravillosa fue hecha por, siendo intendente Rafael Sotomayor y director de obras municipales don Pascual Vinimelis y Campo, que fue un prohombre extraordinario. Y tenía una protección. Sí. Hablemos de eso, de la protección. El asunto es que un intendente posterior, ya cuando la pileta estaba funcionando, que fue don Vicente Pérez Rosales, que trajo los colonos al sur, pues, ¿Ya? a Puerto Montt y a Yanquihue, pues. Puerto Vara, ese Vicente Pérez Rosales. Frutillar. Claro. Él hizo jardines alrededor en la primera vuelta
pero se metían los animales a comerse las plantas. Exactamente. Y los animales también entraban y contaminaban el agua de la pileta. El agüita fresca, con movimiento, ¿cierto? Claro, por lo tanto se puso una reja de protección que después con el tiempo lógico fue sacada y ahora está en la Plaza Cruz. Y es una reja de fierro. De fierro hecho con herrero. Con Eso, herrero. a golpe. A golpe. El escudo es un caso especial de la leyenda penquista. Se ve como raro. Claro, que vamos a decir una cosa por otra. Porque los ingleses cuando recibieron el bosquejo que hizo don Pascual, no hizo bien el huemul. Entonces, ¿qué animal es este? No desconocieron al huemul, lógicamente, y lo hicieron como se ve, pues. O sea, con cuerpo de león, cola de caballo y cabeza de no sé qué. Y quedó en la tradición de construcción. Como cabeza de perro, claro. así. Esos 4 escudos estaban pintados, con oro. Sí. Ahora, las lámparas eran a gas, me imagino. No. Después, posteriormente. Después. Antes eran con petróleo, con parafina, no sé qué producto sería. Pero así se prendían las lámparas. Algún producto incendiario que incendiera. Y se prendían solamente en ocasiones especiales para las fiestas patrias o algo parecido. Después ya se instaló el gas y después la electricidad, por supuesto. Era un tremendo avance para la gente. Así es. La placa que está abajo indica cuándo a la Plaza de Armas se le colocó Independencia. En 1898 fue declarada oficialmente como Plaza de Independencia. Y es la única que tiene el derecho a llamarse Plaza de Independencia porque en ella se juró, se proclamó y se firmó el Acta de Independencia de Chile. El 1 de enero de 1818, frente a la imagen de la Virgen del Carmen que se venera y se conserva en la iglesia de San Agustín. Se trajo la imagen y ahí frente a ella se juró, y se juró ahí, donde está la piedra que lo recuerda. Sí. Al frente, ahí donde están esos edificios, era el regimiento de dragones de la frontera. Y un poco más allá, me imagino que ya tiene que haber estado la casa del general de la Cruz. Así que aquí fue la proclamación, la jura y la firma. La ceremonia completa. De la Plaza Independencia. Y por eso que tenemos el derecho a que nuestra plaza se llame Independencia y así se declaró. Ahora hay publicaciones como periódicos, como el Correo del Sur, en que de repente hablan de la Plaza de la Independencia, porque hemos tenido una discusión permanente con los talquinos. Ah, mira. Porque Bernardo Higgins después de acá se fue hacia Santiago, con los españoles detrás, se fue a Santiago y firmó otra declaración en Talca, después en Rancagua y después en Santiago. Ah, ya. Pero la primera fue acá, Aquí y acá se declaró la independencia en los Morrillos de Talcahuano. Así que quede clarísimo que aquí fue la primera firma. ¿Ah? A pesar de que mi familia, de mi padre, eran talquinos, yo defiendo donde nací. Claro, pero aquí las cosas claras. Las cosas claras. Aquí la Plaza Independencia hay que respetarla, de todas maneras. Por supuesto, siempre ha estado la catedral ahí. ¿Y por qué está la diosa mirando la catedral? Para sacarle pica al obispo. Pues. Oye, ¿El financiamiento que comentó? Sí, y salió del bolsillo de la familia. Claro, la municipalidad asignó ciertos fondos, pero los fondos no fueron lo suficientes. Y Pascual Vinimeli con sus hermanos formaron una sociedad, Pascual Vinimeli y hermanos, y financiaron la solicitud, la hechura, digamos, en Inglaterra del monumento. Ahora fíjate. Pero el Estado nunca paga, pues, así que se puede decir que lo financiaron ellos. Claro, sabes que yo he escuchado ya en estos programas harta relación con Inglaterra. ¿Ah? ¿En qué? En traer estatuas, en mandar a hacer como es la pileta. Había una relación, parece, bastante amistosa y comercial con Inglaterra. Bueno, es que piensa tú de que Inglaterra era el gran mercado del mundo. Las colonias inglesas están en todos los continentes del mundo. Ahora son Commonwealth, pero en aquella fecha los ingleses estaban en las colonias. Y Valparaíso era una colonia inglesa, se puede decir, porque la factoría, las industrias, las empresas representadas
Muchos eran sellos. todas inglesas, la Y mayoría. el norte también. En el de norte, nuestro bueno, país. con el salitre también estaba en manos de... Lota, del- el carbón. No, Lota eran los cousiños, pero también habían sí intereses ingleses, pero Valparaíso era clarísimo. Entonces era muy fácil. Además que Inglaterra fue uno de los primeros países que nos reconoció como independientes, porque le convenía. Claro. Y siempre los ingleses han estado peleando con los argentinos también. Sí. Un poquito antes de 1810 los ingleses invadieron Argentina y estuvieron en Argentina, pues. Así que siempre han habido problemas con ellos. Entonces les convenía estar de buenas. Y también nos conviene a nosotros estar de buenas porque en la última posibilidad de tener un enfrentamiento con un país que podría haber sido Argentina en 1980, nosotros ayudamos a los ingleses en las Malvinas, pues, porque nos convenía, porque si no se tiraban contra nosotros, pues. Claro, Claro, sí, que es así es. Oye, y los ingleses, siempre hemos tenido muy buenas relaciones con los ingleses, muy buenas relaciones, por lo mismo. Sí. Y bueno, y las catedrales en Europa tienen 1000 años de existencia y ahí están paraditas. Sí, pues. Y nosotros en la mitad del tiempo hemos tenido 5 catedrales porque se han caído todas, una tras otra por los terremotos. En la Oye. mitad, en 500 años, hemos tenido 5 catedrales. Esta fue la Vamos, última que se entonces. construyó. Estoy acá, estamos en un mirador donde a nuestras espaldas está la ciudad de Concepción, Osvaldo. Estamos acá disfrutando una entrevista que hemos tenido contigo en distintos puntos de nuestra ciudad. Y bueno, qué más que darte las gracias de tu tiempo, tu compañía, pero de haber traspasado también tus conocimientos de una forma entretenida, lúdica, donde nos hemos reído y como equipo también lo hemos disfrutado. Bien. Así que mira, hay material todavía, ¿eh? Tendríamos que hacer la segunda parte, De tercera, todas cuarta, maneras, quinta. pues cuando Ah. ustedes quieran, soy material disponible. ¡Qué Me bueno! gustó el sistema, me gustaron ustedes. ¡Ah, qué Así que bien! Te me- caímos bien. Sí, pues. Ya, Entonces, ya. ¿Y cuando quién te quieran- cayó mejor? Pero por favor, Yo apuesto. no creemos ¿Ah? celos. No, nosotros lo pasamos súper bien. Hemos compartido una tarde contigo y disfrutarla en nuestro programa Espacio Sarfons. Así que quiero que también escucharte a ti algunas palabras que nos puedas decir y decirle a las personas que nos ven. No, yo quisiera decir primero dónde estamos. Estamos en la orilla sur del río Biobío, en San Pedro, en los Altos. Y quisiera que tú hicieras un paneo para mostrar lo que estamos viendo a lo lejos y después nos despedimos. ¿Ya? Mira la ciudad de Concepción, justo al frente, ahí está el Cerro Chepe. Antiguamente los viejos decían, todos vamos para Chepe, porque Chepe está al lado del cementerio. Ese era un dicho muy antiguo de ¿En Concepción, serio? todos vamos para Chepe. Ese cerro, que debería ser un parque maravilloso, que no lo ha logrado de nuevo, pero sí lo fue. Guillermo Otto, cuando era administrador, el famoso doctor de Otto y ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo era el socio, que tenían una clínica. Él se preocupó e hizo un mirador maravilloso, puso la cruz del milenio, del segundo milenio, el mirador y todo con jardines, estatuas y todo eso. Y se ve bonita Desgraciadamente la ciudad. y se ve preciosa, pues. Sí. Se ve preciosa. Y como han construido tantos edificios, tiene perfil, porque antes era chata. Ahora tiene Exactamente. perfil. Ahora tiene altos y bajos. Así es. Ah. Ahí se ve el puente ferroviario que sale de las entrañas del Cerro Chepe. Ahí no sé si tú te fijas, delante de ese edificio alto hay una arboleda. Ahí estaba la laguna Chepe. Ah, Había mira. una laguna Chepe antes, claro. Y allá al final, al fondo, está la desembocadura. Claro. La desembocadura del río Biobío. Ahora el río Biobío hasta mediados, un poquito, no, 1870 y algo, 1880 fue navegable, viajaban vapores hasta Nacimiento, y en Nacimiento remontaban el río Vergara casi cerca, muy cerca de Angol. Y se trasladaban pasajeros, trasladaban mercancías y todo eso, sí era navegable. Pero con el corte de los árboles de la selva arriba del río, se fue embancando y empezó a caer la tierra con las lluvias y desgraciadamente dejó de serlo. Pero sí aquí al frente, donde te estaba indicando yo que estaba en la laguna Chepe, estaba el puerto fluvial de Concepción. Ahí se embarcaban
salían los vapores, pero también después salían los botes para atravesar hacia San Pedro, antes de la construcción del tren, lógicamente, de la estación, del puente ferroviario que se puso en actividad en 1890. Pero antes, en 1890, había que atravesar en bote. Personas, animales, mercaderías, de todo, era una cosa extraordinaria. Porque el puente carretero fue después, entre 1930 y 1940, que fue un tremendo progreso, que unió a Concepción con la provincia, o sea, con Lota y Coronel, que era la gran industria del carbón, y las provincias de Arauco, que estaban totalmente aisladas. Porque no existía la Ruta 5 como existe ahora, era bastante menos. Claro. Pero ¿sabes qué? Yo me doy cuenta que vinimos a este sector por la vista pero cada lugar tiene una historia. Y aquí que estamos mirando podríamos quizás nombrar muchas más. Por eso yo digo que este es como una primera etapa, como un primer capítulo, porque ha sido un programa muy cultural, de mucha historia, donde nos hemos reencantado con la historia y nos hemos reencantado también con tu forma de contarla. Entonces yo estoy segura que si vamos para otro lado tenemos más que saber, mucho más. Y estamos con contigo, con el mejor, que tiene una mente privilegiada. Es maravilloso, de verdad. Ha sido un honor, Espacio Sarfón, estar contigo. Muchas gracias, pues estoy a la disposición de ustedes cuando quieran. Quedó grabado. Les he insistido mucho en que el archivo histórico está para la ciudad y está para los penquistas. Nos interesa mucho fomentar la historia y fomentar la investigación y fomentar el respeto al patrimonio. Entonces queremos que eso se fomente, y qué mejor que ustedes que están haciendo estos programas. ¿Y cómo me voy a negar? Imposible. Imposible. Además que amo la historia de Concepción, amo mi ciudad, y con mayor razón voy a estar siempre presto a que ustedes, cuando quieran, salir a recorrer los sitios turísticos y patrimoniales de la ciudad y contar algo de la historia. Y además que somos tan simpáticos. Pero por somos favor, tan simpáticos que nos hemos aquí encontrado con otra persona simpática. Entonces esto es pero una bomba de simpatía. Tenemos que glorificarnos a nosotros mismos, porque si no, nadie nos dice nada. Oye, no, ni un problema, pues, cuando quieras. Mira, Espacio Sarfón entonces está cerrando este capítulo desde el día de hoy. Invitarlos a que siempre nos estén acompañando por nuestra casa televisiva, que es Omega TV. Ese es nuestro canal que está ubicado en San Pedro de la Paz. También estamos por Goza TV, por todas las redes. Es un programa maravilloso que va a poder quedar grabado, así que se puede ver y disfrutar y estar viéndolo para ir aprendiendo todo lo que hemos contado hoy día. Muchas gracias, Osvaldo. Ha sido un gusto. Cuando quiera, señora. Nos despedimos así como a medias, porque nos volveremos a ver. Chao. Chao, chao. Chao, chao.